A Víctor Hugo por este libro que será de lectura obligatoria seguramente. Gabriel Puricelli lo tengo en línea, sociólogo y coordinador de programa de política internacional de Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Y acá estamos, molestándolos a todos ustedes, que nos traten de ilustrar de todo lo que están viendo, porque a medida que pasan las horas se van sacando nuevos análisis, ¿no? De este secuestro de Maduro, de un estado metiéndose en otro estado, de las declaraciones de Trump, no sé, hay que abordarlo del petróleo, de un montón de lados, por eso recurrimos a ustedes. ¿Qué estás viendo, Gabriel? Bueno, en primer lugar, calificar desde el derecho internacional lo que sucedió, ¿no? Se trata de una invasión que incluye el secuestro de un jefe de Estado. Estados Unidos actúa de manera ilegal, contraria al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza para la resolución de controversias entre naciones. Así que, bueno, una acción completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, pero que además también es inconstitucional desde el punto de vista del derecho doméstico de los Estados Unidos, porque constituyó un acto de guerra que solo puede ser autorizado por el Congreso, y en este caso Trump no consultó al Congreso de los Estados Unidos para ejecutar esta acción. Claro. Esto simplemente para describir los hechos desde el punto de vista del derecho, que siempre nos da una referencia razonablemente objetiva para describir las cosas. Por supuesto, el análisis tiene que ir mucho más allá y, como vos lo señalabas, involucra la cuestión del petróleo, involucra acusaciones estrafalarias de narcoterrorismo y, más ampliamente, una afirmación de una especie de soberanía, de suprasoberanía de los Estados Unidos, sobre todo el hemisferio occidental, desde el Ártico canadiense hasta Ushuaia. Esta versión de la doctrina Monroe que el propio Donald Trump rebautizó en su conferencia de prensa después de la invasión como la doctrina Donroe, ¿no? La versión Donald de esta doctrina intervencionista de política exterior de los Estados Unidos. Ahora te voy a preguntarte, Gabriel, para que rápidamente a la gente nos recuerde qué es lo que dice esa doctrina. Pero, ¿qué costo tiene esto, con lo contundente que fuiste en menos de un minuto en el desarrollo de lo que ha sucedido? Ahora, ¿qué costo le trae a Trump sobre todo este accionar? La verdad que el costo inmediato poco, porque la reacción del resto del mundo es una reacción muy dispar, muy poco unificada, que no logra hacerle contrapeso a este poderío fabuloso que tiene Estados Unidos, que, como dice en este caso sin fanfarronería, Trump está al mando de la fuerza militar más formidable que haya tenido imperio alguno en la historia de la humanidad. Así que el costo es menor. Obviamente, en política doméstica, las encuestas empiezan a indicar que no hay apoyo de la opinión pública estadounidense a estas acciones, así que probablemente sí tenga un costo en ese plano, pero Trump es un presidente que está en su segundo mandato, que constitucionalmente no puede reelegir, así que es un presidente que también se encuentra poco preocupado por los costos domésticos que pueda pagar, todo lo cual configura una situación donde resulta muy difícil ponerle límites a esta prepotencia imperial, ya sea a nivel internacional, ya sea a nivel doméstico de los Estados Unidos, a pesar, insisto, de la posición mayoritariamente opuesta a esta acción que las encuestas indican hay entre los propios estadounidenses. Esta encuesta a la que referís, Gabriel, te habla Ariel Sacaora, ¿hace también principal foco en los votantes de Donald Trump o es a nivel general?
No, es una encuesta que discrimina entre votantes demócratas, republicanos e independientes, y la posición de apoyo a las acciones solo es mayoritaria, pero por un margen bastante escueto entre los republicanos, y es absolutamente minoritaria entre los demócratas y los independientes. Porque habrás visto que a él le preguntaron cómo creía que iba a ser tomado esto y él dijo, mis votantes van a estar chochos porque para esto me votaron. Bueno, eso no es así, porque si fuera exactamente como él lo dice, el 100% de sus votantes estarían ahí, y las encuestas indican claramente que no. Ya hemos visto incluso que una de las más vistosas diputadas republicanas, una de las más trampistas de las diputadas republicanas, Marjorie Taylor Greene, se ha apartado del movimiento MAGA en las últimas semanas, acusando a Trump de concentrarse en una agenda internacional que contraviene su promesa de campaña de retirar a Estados Unidos de todas las guerras en las que participaba y de no iniciar nuevas guerras. Claro, estamos hablando con Gabriel Puricheri, licenciado en Sociología de la UBA. Y ahora, ¿esto dónde termina? ¿O esto continúa? ¿Esto termina acá o continúa? Porque Donald Trump, de acuerdo a sus declaraciones, dice necesitamos Groenlandia, Cuba va a caer, que debe ser obviamente por lo poco en el bloqueo que tiene, lo poco que tenía, que era de Venezuela, él dice no necesitamos intervención, va a caer solito. Y que se cuide en Colombia, que se cuide México, o sea, ¿esto continúa? Bueno, la verdad es que hay que ver con extrema preocupación lo que puede seguir. Es imposible de prever, pero Trump tiene por un lado el problema para todos los que habitamos el mundo de su prepotencia, tiene al mismo tiempo a la hora del análisis la ventaja de su franqueza. En general hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando amenaza con hacer algo, bueno, es altamente probable, esto es lo que viene demostrando en el último año, de que efectivamente lo haga. Hay que tener muy presente que el 20 de enero de 2025, cuando asumió la presidencia, en el mismo discurso inaugural, ya esbozó esta reactivación de la doctrina Monroe, haciendo eje en el tema panameño, claro, en el tema del control del canal de Panamá. En su discurso inaugural forzó a la venta de una de las operadoras del canal de Panamá, donde había participación de una firma de Hong Kong, así que las consecuencias fueron inmediatas, y esto lo esbozó desde su discurso inaugural, con lo cual efectivamente creo que Groenlandia, Colombia y México, en ese orden creo, tienen que tener una extremada preocupación en este momento. Contanos rápidamente de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue esbozada por un presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en el año 1823, originariamente para dejar establecido que en todo el continente americano no se iban a tolerar nuevas aventuras colonialistas europeas. En un momento en que tenían lugar revoluciones independentistas en la mayoría del continente, y donde en Estados Unidos ya se había consolidado la Revolución Americana, el presidente Monroe advirtió a las potencias europeas que Estados Unidos intervendría en caso de que cualquier potencia europea quisiera volver a tomar control de sus antiguas colonias en las Américas. Esta es la doctrina Monroe original, y el principio que establecía era de América para los americanos, en el sentido propio y correcto en el idioma español de lo que significa ser americano, esto es, no estadounidense. Esa doctrina tuvo luego lo que se llamó el corolario Roosevelt, del presidente Teodoro Roosevelt, que redefinió esa doctrina como América para los estadounidenses, y fue la doctrina bajo la cual se justificaron múltiples invasiones y ocupaciones de estados en América Central y el Caribe. Esa doctrina fue reemplazada por la doctrina de buen vecino bajo otro presidente, Franklin Roosevelt, y fue definitivamente abandonada por administraciones
posteriores. Trump es el primer presidente de los últimos 50 años que resucita la doctrina, y en el último documento de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se habla del corolario Trump de la doctrina Monroe, que vuelve sobre esta definición de América, el hemisferio occidental, como gustan decir a los estadounidenses, para los estadounidenses. Perfecto, Gabriel. La última, de acuerdo a tu mirada, ¿no? Hablemos de Argentina. ¿A qué riesgo, qué preocupación, qué deberíamos estar también atentos mirando de muchas declaraciones, ¿no? Porque uno si mira lo que ya esbozó Lamelas, el propio Trump diciendo las elecciones las gané yo, en la Argentina, así que digamos, ¿qué ves vos con respecto a cierto riesgo de la Argentina con el grado de endeudamiento que hay? Primero, un riesgo que en este momento Argentina comparte con todos los países, desde Canadá hasta Chile, en el hemisferio occidental, de estar frente a un gobierno de los Estados Unidos que considera que las soberanías que la única soberanía absoluta en el hemisferio occidental es la de los Estados Unidos y que las restantes soberanías son limitadas. Esta es una primera cuestión donde a Argentina le caben las generales de la ley. Donde no le caben las generales de la ley a Argentina es en ser el único país del hemisferio que tiene parte de su territorio ocupado. Por lo tanto, para Argentina es más importante todavía que para todos los demás países del hemisferio que se respete el derecho internacional, porque solo bajo la vigencia del derecho internacional, Argentina puede reclamar su soberanía sobre las Islas Malvinas. Con lo cual, cualquier acción que transforme en papel mojado el derecho internacional es directamente lesiva de los intereses argentinos y debería obligar a cualquier gobierno razonable, que no es el caso de lo que tenemos actualmente, a reaccionar con una posición de principio de defensa del derecho internacional. Lamentablemente, esto es todo lo contrario de lo que han hecho el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno, debilitando de manera probablemente irreversible nuestro reclamo sobre las Islas Malvinas. Gabriel, impecable, mil gracias. Buen año. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Abrazo grande. Gabriel Puricelli, que es sociólogo, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Bueno, la verdad, es necesario escuchar gente que son estudiosos y que tienen mucho conocimiento de esta problemática, ¿no? Con mucha política internacional y que nos ayudan a entender ciertas cosas. Que es todo esto de lo que está sucediendo hoy en toda la región, porque esto va mucho más allá de Venezuela. Dame una tanda, Dudech, ya. Cada noche, Argentina se